Bueno, bienvenidas a el tercer episodio del podcast Somos Humanos, que de a poquito va teniendo como un poco más de sentido y va teniendo un poco más de objetividad. De objetividad en el sentido a quienes me estoy dirigiendo y a quienes estoy poniendo mi energía en esto que quiero compartirles, en esto que quiero crear. Esto yo creo que es una de las señales más claras, que cuando empezamos a crear, eso es lo que nos va a dar el rumbo y no el tener todo planificado en nuestra mente y pensar que así va a ser lineal, sino que en ese proceso de crear vamos ajustando. Entonces, ¿qué es lo que hoy quiero que hablemos? Y también tiene que ver con nuestros procesos creativos, y es los términos y condiciones que les ponemos a nuestros procesos de expansión. Los términos y condiciones que les ponemos a nuestras creaciones. A mí me parece increíble, de verdad, cómo cada persona desde su individualidad tiene sus formas propias y únicas de compartir sus dones, su esencia, sus creaciones. Y digo desde su individualidad porque no importa cuántas personas estén haciendo lo mismo. Lo que importa es que para crear hay lugar para todo aquel que tenga la iniciativa de hacerlo. Y esa iniciativa se proyecta desde un lugar muy particular y desde una visión muy única. Entonces, no hay persona en el mundo que no sea creativa. El solo hecho de existir ya nos hace ser un ser creativo. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos empezando a compartir eso con otros y cuando estamos llevando eso a un servicio de entrega a otros? Muchas veces pasa que caemos en la trampa de los paso a paso, de las formas condicionadas que nos creamos para que eso llegue a las personas e impacte y conforme. Yo creo que todos en algún punto tenemos estos bloqueos al principio. Entonces lo que pasa es que en este proceso, muchas veces invadido por el cómo debería ser, perdemos un poco el sentido, el goce del proceso y la identidad de nuestras creaciones. Entonces, esto nos lleva a reflexionar qué espacios estamos eligiendo para nutrir nuestras creaciones y desde qué lugares propios las estoy compartiendo. Desde lugares dogmáticos que me llevan a ponerle términos y condiciones a lo que hago, o desde lugares que me permiten abrirme a crear creando, es decir, a jugar con eso. Y crear creando es accionando, como decía recién al principio, mostrando mis creaciones y mis dones con mi forma única de hacerlo. Por supuesto que en este camino esto implica empezar a superar la concepción que tenemos arraigada de querer abarcarlo todo y de querer conformar a todos con nuestras creaciones. Entonces eso inconscientemente nos lleva a crear desde un lugar sí dogmático, sí limitante de nuestra autenticidad. Entonces todo lo que vayamos a emprender en nuestra vida, todo lo que vayamos a crear, para que eso pueda crecer, tiene que ser una proyección de mi esencia y de mi forma única de conjugar esas pasiones, de conjugar esas creaciones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es lo que a mí me va a permitir darle identidad y más goce a mi proceso de creación. Me va a permitir sentirme más flexible y a la vez estar con más apertura a los desafíos que tiene el camino de crear algo nuevo, que conlleva crear algo nuevo. Porque que vayamos a crear desde un lugar auténtico y genuino no significa que en el camino no haya desafíos. Siempre hay desafíos. El tema está que si yo empiezo a crear desde un lugar limitante y condicionado, lo más probable es que no lo pueda sostener en el tiempo, básicamente porque eso no está, a la par de mi identidad, no va acompañando a mi identidad. Entonces yo sostengo también que a veces necesitamos atravesar en ciertas formas caminos dogmáticos, y lo necesitamos quizás para generar la conciencia de que es un lugar desde el cual yo ya no elijo crear porque me limita, porque me pone condiciones y porque no se siente para nada expansivo. Entonces, ¿qué nos tendríamos que preguntar con esto? ¿Cómo crear desde un lugar auténtico y único
me lleva a mí a expandirme desde mi verdadero servicio y no desde mi ego que inconscientemente busca resultados y conformar. Entonces nuestras creaciones no son solo nuestras creaciones, por poner ejemplos, puede ser un peinado, una torta, un servicio, algo que nosotros, pongamos al servicio del otro. Esas creaciones no están aisladas de la persona que somos, o al menos no deberían, porque en esa unión, de ese canal único de creación que sos vos, es lo que le va a dar la forma única a esa creación, a la forma única de llevarlo y expandirlo con quienes te rodean. Y entonces si estás en ese camino, en ese proceso de emprender algo nuevo, como yo, si estás por crear algo nuevo para tu vida, es importante que empieces a crear espacios genuinos para evitar tu autenticidad, que te sientes a conectar con esa autenticidad y dejes de limitarla solo porque no se ajusta a lo que ya está creado o porque no se ajusta a nuestra concepción de querer agradar a todos con nuestras creaciones. No, hoy las personas más que nunca, nosotros, seres humanos, necesitamos ver personas habitando su creatividad y su propio proceso de creación. Desde ahí es donde nosotros miramos a nuestra alma de frente y le decimos te estoy viendo. Desde ahí suelta un poco ese mirar a los costados, ese mirar formas que admiramos de los demás como las únicas maneras de hacerlo. Entonces ahí yo empiezo a sentir, es donde yo empiezo a sentir que quizás no hay espacio para mis creaciones, o que si voy a crear tengo que seguir esas formas, porque esto ya está creado y esto es lo que funciona. Entonces esa no es nuestra misión. Nuestra misión no está en replicar las formas de compartir las creaciones, sino en crear y en habitar las nuestras. Entonces volver la mirada hacia nosotros y a entender que nuestra misión es otra, y escucharla es honrarnos a nosotros, y también es honrar a nuestras creaciones también. Yo sé que da miedo, porque realmente da miedo no hacer las cosas como otros las hacen, y también sé que es cómodo perseguir formas ya creadas, pero nuestras creaciones necesitan llegar al mundo desde la única forma que solo nosotros podemos hacerlo, que solo vos podés hacerlo. Y buscarlas y reconstruirla también es un camino infinito. Por eso proceso creativo. Y que podemos verlo como un juego de creación también. Que en ese juego de creación te permitís escucharte y al mismo tiempo vas trabajando en esos bloqueos que te impiden salir con tu energía única a crear. Entonces, ¿qué formas no estás dejando ser tal cual son, tal cual llegan y nacen de vos solo porque no se ajusta a lo que ya está creado? ¿Qué condiciones estás dispuesta a soltar para permitirte habitar tu genuinidad? ¿Cuántos filtros pasan tus creaciones antes de salir a la luz? La única forma de volver nuestros procesos más genuinos es probar lo que creemos que en ese momento de nuestra vida nos llenaría a crear. Solo en ese punto, en esos momentos, es cuando vamos a poder, cuando veamos en concreto esas creaciones genuinas, es cuando vamos a saber qué nos gustaría modificar. Entonces, mientras esas formas de crear sigan persiguiendo recetas y pasos a pasos y formas ya creadas, nos vamos a encontrar siempre en un círculo que termina en el mismo lugar. Entonces, soltar las formas de compartir tus creaciones que ya no resuenan con vos y con lo que haces, te va a abrir el camino a crear desde lo que verdaderamente impulsa y nutren tus propias creaciones. Así que bueno, deseo que puedas empezar a ver tu proceso de creación como un desafío expansivo y no como una carga que tenés, que te lleva a crear por crear y que te lleva a sostener cosas que no necesitas sostener. Gracias por estar acá, co-creando conmigo procesos de expansión.